Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque nuevamente dispones nuestros corazones y todas las cosas que se requieren, Señor, para que podamos estar acá delante de tu presencia. Oramos para que nos capacites y podamos estar muy atentos, Señor, a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta iglesia, porque es el lugar donde tú nos permites congregarnos, levantar manos santas, adorarte, escuchar tu palabra, ser alimentados y equipados, Señor, y sabemos que todo esto es por tu gracia. Te damos gracias también por Colombia, Señor, también es la nación donde tú nos colocaste, y es donde tú permites, Señor, que te hayamos conocido, donde permites que podamos vivir el Evangelio, Señor. Rogamos que nos ayudes a extender tu reino a través de vidas que den fruto, vidas llenas de testimonio. Oramos para que en este país, Señor, se sigan plantando iglesias bíblicas, iglesias que te honren, iglesias que vivan la fe, Señor, conforme a tu voluntad, con una pasión llena de Cristo. Padre Santo, oramos por nuestros gobernantes para que tú refrenes el pecado, Señor, para que los uses, para que las leyes que ellos instalen, Señor, sean leyes que busquen la justicia y que no se alejen de tu voluntad, pero que cuando estas leyes, Señor, vayan en contra de tu carácter, por favor, Padre, refrénalas. Oramos por el presidente, por los gobernadores, alcaldes, magistrados, senadores, por todas las personas que están en autoridad, para que en tu gracia, Señor, tú les des inteligencia para gobernar con honestidad. Convence de pecado a aquellos, Señor, que solo buscan el mal. Ten misericordia de este país que ha sido golpeado, Señor. Padre Santo, te ruego también por las iglesias hermanas, Señor, para que la gracia de tu Espíritu les siga sosteniendo, para que este presbiterio, Señor, siga guardando la doctrina. Oro por los pastores del presbiterio, Señor, para que ellos no se alejen de ti, para que tú les proveas y les sostengas, Señor, para que bendigas sus familias. Oro por la iglesia Raá, Señor, para que la gracia de tu Espíritu también la siga sosteniendo, proveyendo, para que guardes sus pastores, sus diáconos, para que guardes a tu pueblo en esta iglesia, Señor, para que siga perseverante en la fe. Oro por esta iglesia, Señor, pacto de gracia, para que sigas derramando de tu Espíritu sobre ella, para que la sigas sosteniendo y guardando, librando del mal. Ayudes a perseverar en la fe, en la sana doctrina, para que guardes a sus líderes, Señor, de apartarse a derecha o a izquierda, para que nos permita ser una comunidad de gracia, una comunidad que viva la unidad de la fe. Señor, que el mundo nos vea y pueda darse cuenta que nos amamos y diga y entiendan que somos tus discípulos, Señor. Gracias por esta mañana, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, está un poco afectado de la garganta y eso, te les pido misericordia, cualquier cosa, pero bueno, es bueno estar en debilidad. Hermanos, todos nosotros en algún momento de la vida hemos enfrentado decisiones
Y muchas veces esas decisiones han cambiado el rumbo de nuestra historia, ¿verdad? Decisiones quizás muchas veces nos han marcado profundamente. Hay decisiones que nosotros hemos tomado y nos han abierto camino, decisiones que tal vez nos han sacudido, o quizás decisiones que nos han llenado de gozo, pero también algunas decisiones que nos han llenado de tristeza. Y tal vez tú recuerdas con claridad el día que aceptaste un trabajo que cambió tu futuro, el momento en que comenzaste quizá a estudiar tu carrera universitaria. Algunos recuerdan el instante en que conocieron a la persona con la que conformaron una familia. Otros recuerdan el día en que se mudaron, ya sea de ciudad o incluso de país, ¿verdad? Y todas esas son decisiones importantes, momentos que realmente trazaron una nueva dirección en la historia de nuestra vida. Pero hay una decisión que está por encima de todas las decisiones que nosotros hayamos tomado. Y es una decisión que no solamente cambió el curso de nuestra vida, sino que definió también nuestra eternidad. Y esa es la decisión de seguir a Cristo. ¿Tú recuerdas aquel momento en que le dijiste al Señor, Señor, yo te seguiré? Es interesante, hermanos, notar que cuando nosotros pensamos en ese instante que tomamos esa decisión de seguir al Señor, tendemos a enfocarnos en nuestra elección. Nosotros decimos, fue cuando escuché un sermón que me tocó el corazón, o cuando estuve en un retiro y tomé la decisión de seguir a Cristo, o cuando un amigo me habló del Evangelio y algo hizo clic en mi alma y pude entenderlo. Y quizá, hermano, todo esto es cierto, pero la Biblia nos muestra que detrás de cada paso que nosotros dimos hacia Dios, ya había un Salvador que venía caminando hacia nosotros. Antes de que tú buscaras a Cristo, Él ya había salido a tu encuentro. Antes de que tú lo confesaras, Él ya conocía tu nombre. En nuestro sermón anterior, domingo pasado, nosotros contemplamos un momento glorioso, y fue cuando Juan el Bautista volvió a señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y vimos cómo al mostrar a Cristo con fidelidad, gracias, dos de sus discípulos de Juan el Bautista, cuando él señaló a Cristo como el Cordero de Dios, se fueron tras del Señor, pasaron tiempo con él, veíamos, ¿verdad? Y estos discípulos nunca volvieron a ser los mismos, fueron transformados y ellos se convirtieron en testigos gozosos de Cristo. Andrés no pudo contener la noticia y veíamos cómo él fue enseguida a buscar a su hermano Simón para traerlo a los pies de Jesucristo. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, que es Juan 1, 43 al 51. Recuerden que estamos en la serie del Evangelio de Juan, para que crean en su nombre, se llama esta serie. Este pasaje nos conduce a una escena hermosa que entrelaza, hermanos, la soberanía de Dios con la realidad humana. Aquí nosotros vamos a encontrar en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana un llamado que es inesperado, una reacción de escepticismo, y también vamos a ver a un Dios soberano que se revela con poder, pero también con paciencia y con gracia. Y este pasaje nos muestra cómo Jesús continúa edificando su iglesia una vida a la vez. Vemos cómo ante la duda, ante el prejuicio, ante la frialdad, su gracia transforma a un alma más escéptico. Convierte a ese escéptico en un adorador que al final termina exclamando: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y la historia, hermanos, que leeremos hoy, que
que vamos a estar analizando y estudiando no es una historia que sea ajena a nosotros. Tal vez, hermano, tú te verás reflejado en alguno de estos personajes en el día de hoy. Tal vez vas a recordar aquel momento de gozo cuando encontraste a Cristo y que apenas conociste a Cristo, tuviste tiempo con Él, corriste a otros con alegría para decirles: he hallado al Mesías. O tal vez recordarás que fuiste un poco más lento, ¿verdad? Que hubo escepticismo en tu corazón cuando te presentaron a este Mesías. Andabas con luchas, con dudas, con prejuicios, quizás tenías heridas, decepciones, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de esto, estás hoy adorando en este lugar. ¿Y por qué crees que lo estás haciendo? Porque el Rey te llamó, porque Él te vio bajo tu higuera, bajo tu lugar secreto, porque Él te conoció antes de que tú lo conocieras. Y esa sigue siendo, hermanos, la historia del Evangelio. No es un relato sobre gente que logró encontrar a Dios por su cuenta, sino sobre un Dios que vino a buscarnos, ¿verdad? Nosotros estábamos extraviados y este Dios nos encontró. Y este pasaje, hermanos, en el fondo es una ventana al corazón de Cristo. Nos muestra cómo Él llama, cómo convence, cómo conoce y cómo transforma. Y es muy posible, hermano, que hoy tú hayas llegado con algunas inquietudes que te dan vueltas en tu alma. Quizás tú te preguntas muchas veces: ¿realmente Dios me conoce? ¿Es posible que yo llegue a conocer más a Dios? ¿Puede Cristo transformar mi escepticismo en fe? ¿Será que el Señor puede usarme a pesar de mi debilidad, a pesar de mis dudas, para llevar a otros hacia Él? Por lo tanto, mi querido hermano, mi oración en esta mañana es que el Espíritu Santo te hable con claridad. Que el Espíritu Santo te consuele si tú vienes herido. Que el Espíritu Santo te rete si tú vienes cómodo. Y que te lleve a mirar a Cristo con nuevos ojos. Así que te invito a que te acerques a este texto, como lo harías a una ventana que está abierta hacia el cielo. Porque al asomarte por esa ventana, hermano, tú no solamente vas a encontrar a Felipe, no solamente vas a encontrar a Natanael, sino que tú vas a ver a Cristo. Y si tú escuchas con atención a Cristo, tal vez también puedas decir con gozo al final: Hijo de Dios, tú eres el Rey de mi vida. El título de nuestro sermón en esta mañana, mis amados hermanos, es El Rey que llama. Y este pasaje nos va a enseñar tres verdades, y para transmitirlas yo he dividido este sermón en 3 puntos. El primer punto, el llamado soberano. Vamos a estudiar los versículos 43 al 44. El segundo punto, el título es el escepticismo. Vamos a estudiar allí los versículos 45 y 46, la primera parte. Y el tercer punto es el conocimiento divino. Versículos 46, segunda parte, y hasta el 51. ¿Ok? Entonces vamos a orar por el mensaje en esta mañana, para que el Señor disponga nuestros corazones y daremos inicio a nuestro primer punto. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por todas tus misericordias. Gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que dispongas nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, que podamos estar atentos, que quites toda distracción. Señor, que nos permitas pensar solo en ti. Que nos permitas escuchar tu palabra, Señor, y que esa palabra que va a entrar por nuestros oídos, si es tu voluntad. También oramos para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, Señor, y vaya esa palabra a nuestro corazón.
que podamos también ponerla por obra, vivirla y entenderla, Señor, como la verdad de la palabra de Dios. Y oro, Señor, por mi vida para que tengas misericordia de mí y de mis hermanos. Tú conoces mi debilidad, pero tú eres mi fuerza, Señor, y confío en ti, Padre Santo. Abre mis labios, Señor, conforme a tu voluntad. No permitas que coloque aquí ideas humanas, Señor, sino que sea todo aquello que te glorifique en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar este primer punto, el llamado soberano, versículos 43 al 44, pero antes vamos a leer nuestro pasaje en esta mañana. El pasaje va desde el versículo 43, pero leamos desde el 35 para tener un poco más de contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. David, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Ahora sí, iniciemos con nuestro primer punto, el llamado soberano. Y hermanos, este versículo, cuando nosotros lo leemos como una historia, puede parecer a primera vista un versículo sencillo, pero cuando nosotros lo analizamos, nos damos cuenta que aquí en este versículo está una de las verdades más gloriosas del Evangelio, y es el llamado soberano de Cristo. Nuestro pasaje comienza con una acción que Jesús realiza directamente. Dice el versículo 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y aquí nosotros vemos un contraste un poco sutil, pero revelador con lo que vemos en el llamado que se le hizo a Andrés y a Pedro, que era lo que estudiábamos el domingo pasado. Estos hombres, Andrés y Pedro, fueron dirigidos a Jesús por el testimonio, recordemos, primero de Juan el Bautista
y después Pedro fue por el testimonio de Andrés, de su hermano, ¿verdad? Pero en el caso de Felipe, que vamos a ver en esta mañana, dice que Jesús lo encontró y le dijo, sígueme. Y claramente en este pasaje vemos que el autor del Evangelio resume mucho de lo que sucedió allí, ¿verdad? No nos dice, antes de decirle sígueme, que hablaron o cosas como esta, ¿verdad? Pero podemos concluir algunas cosas de este pasaje, y lo primero que queda en evidencia cuando estudiamos el pasaje es la autoridad de Jesús, ¿verdad? Aquí vemos que este llamado de Jesús no es una sugerencia, no es una oferta para que Felipe lo considere, si quieres seguirme, Felipe. Lo que encontramos aquí es un llamado deliberado, a propósito, un llamado soberano y un llamado personal por parte del Señor, por nombre propio, ¿verdad? Y este llamado es un llamado que fue hecho lleno de propósito eterno. Tenía una razón. Vemos que Jesús no tropieza contra Felipe, ¿verdad? No se tropiezan, no fue Felipe tampoco quien se acercó a Jesús a buscarlo, sino que dice la Escritura que Jesús se propuso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y esto, hermanos, es algo que nos recuerda una verdad fundamental, y es que la salvación no es principalmente nuestra búsqueda de Dios, ¿verdad? Sino la búsqueda y el llamado de Dios hacia nosotros. Jesús no espera indiferentemente a que nosotros lo encontremos, sino que Jesús sale a llamar y a buscar a sus escogidos. Y esta es la gracia que nos alcanza incluso antes de que nosotros seamos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Ahora, el hecho de que Felipe fuera de Betsaida, como dice la Escritura, y dice que es la misma ciudad de Andrés y Pedro, nos sugiere algo. Y es que pudo haber una conexión, ¿verdad?, entre Andrés y Pedro y Felipe, una conexión previa. Pues quizás a través de ellos dos, Felipe ya había escuchado algo de Jesús, ¿verdad? Y se podría inferir esto porque cuando vemos que más adelante se dirige a Natanael, Felipe utiliza la frase hemos hallado, o sea, él ya había, es una frase que ya había escuchado y había más personas. Y también, utilizan las mismas palabras que Jesús les dirigió a Andrés y a Pedro. Él le dice a Natanael, ven y ve, que es la misma palabra que veíamos el domingo pasado en los otros dos discípulos, ¿verdad? Sin embargo, el llamado decisivo de Felipe para venir al Salvador fue escuchar precisamente la propia voz de Jesús, la voz del Salvador. Algo ocurrió en su corazón cuando Felipe escuchó la voz de Jesús. Felipe no dudó, Felipe respondió inmediatamente. Y aquí lo que encontramos es un llamado eficaz. Cristo no solo nos habla al oído, Cristo nos habla a nuestra alma. La voz de Jesús penetra donde ninguna voz humana puede penetrar. Felipe quizás había oído de Jesús a través de estos otros dos discípulos, ¿verdad? Pero ahora él veía a Jesús. Y este tipo de llamado, hermanos, está presente a lo largo de todas las Escrituras. Nosotros, por ejemplo, vemos el llamado de Abraham. Recordemos que le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, ¿verdad? A Moisés, ve y saca a mi pueblo. Moisés fue y sacó. Mateo, recuerden el recaudador de impuestos. El Señor le dijo, sígueme. Mateo siguió al Señor. A Lázaro estaba muerto, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Ven fuera. La tumba obedeció, soltó a Lázaro, ¿verdad? La muerte soltó a Lázaro. Ahora, hermanos, también aquí se sugiere algo, y es que Betsaida, según el Evangelio de Lucas, fue una ciudad que rechazó al Señor.
¿verdad? A pesar de que el Señor había hecho muchos milagros en esta ciudad. Y recordemos lo que dice Lucas 10, 13 al 14 acerca de Betsaida, que es la ciudad que se nombra aquí en este pasaje. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Tremendo, ¿no? Un juicio para Betsaida. Sin embargo, podemos ver que aún en medio de una ciudad endurecida como lo era Betsaida, Jesús encontró allí un remanente. La gracia de Jesús, hermanos, no depende del entorno donde nosotros nos movemos, sino de su propósito eterno. Incluso en los lugares más fríos espiritualmente, Dios sigue llamando a su pueblo. Dios sigue llamando a su remanente. Y muchas personas, hermanos, piensan que ellos decidieron seguir a Jesús. Pero si algo nosotros debemos recordar y agradecer de manera constante en nuestra vida, es que nuestra fe, hermanos, no es el resultado de nuestra propia sabiduría. Nuestra fe no es el resultado de nuestros esfuerzos, de nuestra inteligencia, sino solamente el resultado de la gracia soberana de Dios, de un Dios que se deleita en salvar. Voy a leer Romanos 1, 28 al 32 y quiero que estemos atentos a este pasaje. Dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hermanos, y aunque el contexto de ese pasaje que acabo de leer de Romanos hace referencia a aquellos hombres que Dios entregó por su mente depravada, ¿verdad?, porque amaban más las criaturas que al Creador, por su falta de arrepentimiento. Este pasaje, hermanos, es una radiografía del corazón humano cuando se encuentra sin Dios. Es decir, hermanos, este pasaje habla de nuestro corazón cuando nosotros no nos habíamos arrepentido de nuestro pecado. Y al mismo tiempo, cuando nosotros leemos Romanos 3, 11 al 12, que nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros no queríamos acercarnos a Dios y todo eso nos arrastraba a permanecer en nuestra condena. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Éramos pecadores, teníamos varios pecados de los que vivíamos, ¿verdad? También la Escritura nos dice que no éramos justos por nuestro pecado, que no buscábamos a Dios ni queríamos buscarlo, que éramos aborrecedores de Dios, que ese aborrecimiento de Dios
nos tenía destituidos de su gloria. Pero las Escrituras también nos enseñan que por su misericordia, por su voluntad soberana, el Señor nos escogió para salvación, para que viviéramos glorificándole una vida santa, una vida llena de su gracia. Efesios 1, 4 al 5 dice lo siguiente: porque Dios nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Una manera sutil de decir porque le dio la gana, porque quiso salvarnos. No merecíamos ser salvados, ¿verdad? No queríamos buscar a Dios, andábamos condenados, ¿verdad? Pero por el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió en Cristo, ¿verdad? Y Juan 15, 16, hablando del Señor mismo, Jesucristo dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Es decir, para que muestren que realmente son hijos de Dios, porque Dios solamente escucha la oración de sus hijos. Fue Jesús, hermano, quien nos escogió. Fue Jesús quien nos encontró. Fue Jesús quien nos llamó. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su santa voluntad soberana. Y esto es algo, hermanos, que debe llenarnos de humildad, de gratitud. Felipe no fue llamado porque era mejor que otros hombres. Fue llamado porque el rey, ¿verdad? Nosotros no somos creyentes por mérito propio, por acciones que hicimos, porque jugábamos bien fútbol, porque era la universidad. No, hermanos, por la elección y el llamado eficaz de nuestro Señor. Si fuese por nosotros, ¿dónde estuviéramos? Revolcándonos en el pecado. Hermano, ¿has meditado dónde estarías hoy si Jesús no te hubiese dicho: sígueme? ¿Dónde estarías, mi hermano? ¿Qué estarías haciendo ahorita? Un domingo como hoy para estar durmiendo, ¿verdad? O en la ciclovía. ¿Dónde estarías, mi amado hermano? Felipe era del mismo lugar que Andrés y Pedro, dice, ¿verdad? Pasaje. ¿A qué se refiere? Hermano, ¿qué puede implicar en mi vida? ¿Tú te has puesto a pensar que no es casualidad que la familia que tienes, los amigos que te rodean, los compañeros de trabajo que ves cada día, es parte del propósito y del plan de Dios, que Dios te coloca donde Él quiere para que tú des allí fruto? Quizás Dios te puso en esa familia que es difícil, quizás con esos amigos que son testarudos, quizás con esos compañeros de trabajo que piensan más en filosofía y en bailar los viernes, hermano, con un propósito de que tú seas un instrumento, como lo fue Felipe, para llamarlos a la fe, ¿verdad? Felipe, hermanos, fue un hombre que respondió con prontitud cuando Jesús le dijo: sígueme. ¿Cómo respondemos nosotros al continuo llamado de Jesucristo? Un llamado que nos hace a diario como creyentes. Ahora que nosotros somos creyentes, no podemos ver aquel llamado del Señor: sígueme, como si fuera tan solo ese primer llamado cuando nos convertimos. Es una invitación diaria a la obediencia. Es una invitación diaria a negarnos a nosotros mismos. Es una invitación diaria de Jesús a tomar su cruz, a seguirle, a entregarnos a su voluntad. ¿Estamos siendo obedientes a la voz de ese buen pastor y salvador que es Jesucristo? ¿O estamos permitiendo, mis amados hermanos, que nuestras agendas, que nuestra comodidad nos distraiga de su llamado? Tú lo estás siguiendo, pero lo estás siguiendo de manera radical.
¿O te has convertido simplemente en un admirador de Jesús que lo mira desde lejos? Debemos vivir vidas radicales, hermano. El solo hecho de llamarnos cristianos debería ser un nombre, podríamos cambiarlo por radicales. No puede haber un cristianismo liviano y un cristianismo radical. El cristianismo es radical. Si estás viviendo un cristianismo liviano, no lo llames cristianismo, llámalo liviano o como quieras llamarlo, ¿verdad? Pero no lo llames cristianismo, amado hermano, porque cristiano es ser discípulo de Cristo, y Cristo era radical. El llamado de Jesús a Felipe no fue una sugerencia, un decreto de gracia. El mismo Jesús que lo llamó a él, te ha llamado a ti. Y si hoy le sigues, que te quede claro, no fue porque fuiste más sabio, porque fuiste más sensible que otros, es porque su voz fue más poderosa que toda tu necia resistencia. Y eso da paso, mis amados hermanos, a nuestro segundo punto, el escepticismo. Versículos 45 hasta el 46, la primera parte del versículo. Después de ser hallado por Jesús, Felipe hace lo que todo creyente transformado por Cristo debería hacer. ¿Qué es, hermanos? Correr a compartir la buena noticia. Allí la joya de gran precio, ¿verdad? Dice el versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y la breve predicación de Felipe nos sirve, hermanos, para apreciar qué era lo que había llegado a entender Felipe acerca de Jesús. Felipe no ha encontrado tan solo un maestro interesante, ¿verdad? Él ha encontrado el cumplimiento de todas las escrituras, al Mesías prometido, el que es el centro de la historia bíblica, ¿verdad? Y ahora él lo proclama. Él dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Él está mencionando que halló al Mesías que todas las escrituras habían prometido a través de los tiempos. Dios, a través de los profetas, había dicho que venía un Mesías que iba a salvar a su pueblo. Y Felipe estaba entusiasmado contándole a Natanael: llegó el Mesías, vino el Mesías, hemos encontrado al Mesías. Pero no se dio cuenta que las palabras finales que pronunció iban a tener un efecto en la mente de Natanael, porque él también dijo: ese Mesías que hemos encontrado es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y quizá la respuesta que Felipe recibe no es la que esperaba, ¿verdad? Que Natanael, cuando lo escuchó, le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Verdad? Y aquí en esta escena, mis amados, se revela una reacción común del corazón humano cuando se le predica el evangelio, y es el escepticismo. ¿Ok? Natanael era un hombre piadoso, conocedor de las escrituras, lo veremos más adelante, pero él no podía conciliar en su mente que el Mesías pudiera provenir de una ciudad despreciada, insignificante como Nazaret, ¿verdad? Nazaret era un pueblo pequeño, sin renombre, con mala reputación. No se menciona nunca en el Antiguo Testamento como un lugar profético. No había expectativa mesiánica vinculada a él, ¿verdad? Y la mente de Natanael tenía un prejuicio geográfico que le estaba nublando para que discerniera
tuviera discernimiento espiritual acerca del Mesías. Y esto nos muestra, hermano, que incluso los corazones más sinceros, que realmente aman a Dios, pueden albergar prejuicios, escepticismo, limitaciones humanas. Muchas veces el Evangelio confronta nuestras expectativas, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no obra conforme a nuestros estándares. A veces nos olvidamos que Dios es Dios. Y Felipe viene con gozo, ¿verdad? Con convicción bíblica, pero se topa con un corazón que duda, el de Natanael, ¿verdad? Y aunque no es una hostilidad agresiva, no lo sacó corriendo lejos, ni le dijo váyase de aquí, sí hubo un rechazo por parte de Natanael. Rechazo que nace de la incredulidad. ¿Puede algo bueno salir de allí? ¿Y cuántas veces, hermano, ocurre lo mismo hoy? ¿Cuántos oyen el Evangelio, pero lo rechaza porque no encaja en sus categorías, ¿verdad? Muchos se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda salvar al mundo pecador a través de un hombre que murió crucificado? ¿Cuántos tienen ideas sobre cómo debería orar Dios? No, Dios no debería hacerlo de esta manera, debería hacerlo así. Y cuando se les presenta, esto más que todo en el mundo, a las personas, la verdad del Evangelio, lo descartan muchas veces con cinismo, ¿verdad? Porque no se ajusta a lo que ellos piensan que debe ser el Evangelio. Y el corazón humano siempre tiende a despreciar lo pequeño, lo ordinario, lo humilde. Pero Dios, hermanos, ha elegido actuar una y otra vez por medio de lo despreciado por el mundo, para mostrar su gracia, para mostrar su poder. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. A veces creemos que porque conocemos algo de la Biblia, ya no hay escepticismo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero siendo honestos, hermanos, muchas veces, muchos albergan dudas secretas, resistencias a algunas doctrinas, ¿verdad? Porque limitamos a Dios en la forma en que puede actuar. Es imposible que Dios actúe así, yo pienso que Él actúa de esta manera, ¿verdad? Creemos que Dios obra solo en ciertas personas, solo en ciertos lugares, solo de ciertas formas. Despreciamos lo débil, lo sencillo, lo que no impresiona, ¿verdad? Quizá no lo decimos en voz alta, no se lo decimos a todo el mundo, pero como Natanael, lo albergamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Muchas veces algunos piensan, de esta situación que estoy viviendo hoy, puede salir algo bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, pero esto es tan difícil para mí. ¿Será que puede salir algo bueno de allí? Este hermano tan tremendo, tan difícil, ¿será que Dios lo puede cambiar? ¿Será que Dios puede usarme a mí, yo, un hombre con tantos defectos? ¿Será que Dios me puede usar? Y tenemos escepticismo, dudas, ¿verdad? Desconfiamos del poder de Dios. Debemos recordar, hermanos, que el Evangelio siempre va a desafiar nuestros estándares y que Dios tiene el hábito de glorificarse precisamente a través de lo que el mundo considera insignificante. De las formas que tú no piensas, Dios se glorifica, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar la sabiduría del mundo, porque lo más débil de Dios es lo más fuerte, y es más fuerte que todos los hombres y
toda la creación. Hermanos, no debemos temer a la duda, podemos tener dudas honestas, pero no debemos quedarnos con ella. El escepticismo de Natanael, hermanos, es un espejo para muchos el día de hoy. Las personas tienen prejuicios sobre Jesús, tienen prejuicios sobre la iglesia, tienen prejuicios sobre la fe, y no siempre es por malicia, ¿verdad? A veces es por ignorancia, a veces por ideas preconcebidas. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a estas personas? ¿Lo hacemos con misericordia? ¿Lo hacemos con paciencia? ¿O los atacamos con ira? Porque queremos que ellos vengan a la fe, pero no porque yo quiero que ellos adoren a Cristo, sino porque quiero que piensen como yo pienso. Cuando alguien no piensa como yo pienso, entonces me da ira. El escepticismo de Natanael, hermanos, no era cinismo, no era arrogancia, era una duda que él tenía. Pero gracias a la paciencia de Dios, Natanael fue encontrado y fue transformado. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? ¿A qué edad te convertiste al cristianismo? ¿Cuántos años de pecado, hermano? ¿Cuánta paciencia tuvo Dios contigo? Quizás tú también tengas preguntas sin respuesta. Quizás tengas momentos de confusión, una fe débil muchas veces. No escondas esas luchas, preséntaselas al Señor. Y Él no va a rechazar al que viene con un corazón honesto, incluso si tiene preguntas, incluso si tiene dudas, ¿verdad? Debemos imitar la paciencia y la sabiduría de Felipe. La reacción de Felipe, la que encontramos acá, hermanos, no es una reacción ejemplar. Felipe no se ofendió, venía entusiasmado, encontramos al Mesías, miren lo que dice la Escritura. Puede salir algo bueno de allá. Y él no se puso bravo, tienes que creer lo que yo digo. No se ofendió, no discutió, no se impuso. ¿Qué le dijo? Hermano, ven y ve, ven y ve. Ven a Jesús, ven por tú mismo, ¿verdad? Él no intentó ganarlo con argumentos, con debate teológico, ¿verdad? Él sabía que quien transforma es Jesús, que Él no lo iba a cambiar, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a forzar conversaciones ni a ganar discusiones. Nosotros estamos llamados a invitar a la gente a la fe, a decirles ven y ve, a confiar en Cristo. Cuando esa persona confía en Cristo es suficiente para quitarle cualquier duda. ¿Cómo le muestras a Cristo? A través de las Escrituras. ¿Cómo le muestras a Cristo? Llevándolo al Evangelio, pero no discutiendo, no forzándolo, ¿verdad? No eres tú el que cambia los corazones, no eres tú el Espíritu Santo. Hay que orar, ¿sí? Hay que hacerlo con amor, ¿sí? Hay que hacerlo con sabiduría, sí, pero es Cristo quien transforma. ¿Hay alguien escéptico en tu vida? ¿Un familiar que parece cerrado? ¿Un compañero de trabajo que todo lo cuestiona? Pues no pierdas la fe. Sigue apuntando a Cristo. Invita con amor. Y deja que Jesús haga lo que hace, lo que tiene que hacer. Es solo Jesús quien abre el corazón, hermano. Lo que tú no puedes hacer, Cristo lo puede hacer, ¿verdad? No tienes que estar peleando. Muchos a veces encontramos en el Facebook, ¿no? Y se ponen a chatear y a pelear unos con otros, y debates teológicos, y traen la confesión y la pegan, ¿verdad? PDF completo, confesión de Westminster. Bueno, hermanos, no es la manera. Así no vamos a traer a nadie al Señor, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿los escépticos pueden sentirse bienvenidos de venir y ver la realidad de Cristo en tu vida? Porque ven en ti una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida transformada, porque a veces queremos ganar debates teológicos
pero vidas que, hermanos, realmente no reflejan nuestra vida de fe o la fe que profesamos más bien, ¿verdad? A veces profesamos la fe, pero caminamos hacia acá, ¿verdad? No es la manera. Y el escepticismo de Natanael no fue el final de la historia, ¿verdad? Fue el inicio de un encuentro que lo llevaría a confesar: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Ningún corazón está tan cerrado que Jesús no lo pueda abrir. Ninguna duda es demasiado grande para su gracia. Y tú y yo, en algún momento, también fuimos escépticos, también fuimos ciegos, también fuimos endurecidos, pero nosotros fuimos vencidos por la luz de su gloria, ¿verdad? Dios puede hacer lo mismo con cualquiera. Y esto da paso a nuestro tercer punto: el conocimiento divino. Versículos 46, segunda parte, al versículo 51. Por un momento aquí Felipe se encontró sin algo más que decirle a Natanael, así que lo que hizo fue darle la misma respuesta que Jesús le había dado a Andrés y al otro discípulo. Lo veíamos en el sermón pasado, ¿verdad? Ven y ven. Sin duda, mis amados, la mejor forma de enfrentar objeciones es tratando de llevar a las personas directamente hasta Jesús. Es Jesús quien nos convencerá, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo Felipe: llevar a Natanael directamente hasta Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando Natanael se acerca, porque Natanael, dijo, voy a ver quién es, y se fue, ¿verdad? Cuando Felipe le dijo, ven y ven. Y Natanael empieza a caminar, va hacia Jesús. Dice el versículo 47, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Sí? Y aquí nos encontramos con algo asombroso, hermanos. Y es que Jesús, sin haber conocido a Natanael previamente, no lo conocía, le revela su conocimiento, lo hace de manera sobrenatural, revela el carácter de este hombre, porque él dice: es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, Cristo, ¿cómo sabe que es un verdadero israelita, en quien no hay engaño? Porque lo conoce, ¿verdad? Y esta frase del Señor dice que, el texto dice que despertó asombro en Natanael, ¿sí? Y Natanael, asombrado, le pregunta: ¿cómo es que me conoces? El escepticismo de este hombre empieza a desmoronarse, ¿verdad? Algo está raro aquí, ¿verdad? Porque era evidente que Jesús lo conocía, y lo conocía perfectamente. Antes de que Felipe le hablara de él, ya Jesús lo conocía. Lo que ahora faltaba era que Natanael conociera a Jesús, ¿verdad? Ya Jesús lo conoce a él, ahora Natanael tiene que conocer a Jesús. Y la respuesta que le da el Señor a Natanael es una respuesta profunda. Dice, Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, qué profundo tiene esto, ¿verdad? Al mencionar la frase debajo de la higuera, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto, ¿no? Y está haciendo referencia a, no sé si conocen los árboles de higuera, son árboles, son pequeños pero son frondosos, ¿sí? Por lo tanto, está haciendo referencia a un lugar común donde los hombres iban y se sentaban allí a meditar en las escrituras, tener un estudio privado de la Torá. Era como un lugar secreto, ¿sí? de reflexión. Ahora, es obvio, hermanos, que el simple hecho de haber visto a Natanael debajo de la higuera, pues eso no tiene nada de milagroso, ¿verdad? Y yo te puedo ver acá, pues eso no es milagroso. Por lo tanto, lo que el texto aquí sugiere es que Jesús no solo lo vio físicamente,
sino en su intimidad, en su corazón, en sus pensamientos, ¿sí? Y con lo que se menciona en los versículos 47, 50 y 51, parece que el Señor Jesús saca a la luz lo íntimo de lo que está reflexionando Natanael en su lugar secreto. Él está debajo de la higuera, meditando en las Escrituras, y con lo que dice el Señor Jesús parece que saca a la luz lo que él estaba meditando. Vamos a ver. Todo parece apuntar que probablemente Natanael estaba meditando sobre el patriarca Jacob, ¿verdad? Y estaba meditando quizá en el pasaje, en el capítulo 27. Recordemos que Jacob era un hombre que engañó, era engañador, ¿verdad? Que le había arrebatado la bendición de la primogenitura a su hermano, a Esaú. Y recordemos un poco lo que dice ese pasaje, solo como para tener el contexto de por qué Jacob era el engañador. Y es Génesis 27, 30 al 36. Lo voy a leer rápidamente. Dice: pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Esto parece que es lo que estaba reflexionando Natanael. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Recordemos que Isaac estaba medio ciego ahí. Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le respondió. Isaac tembló con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, bendito será. Al oír eso, Esaú las palabras de su padre, clamó y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme, también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura, ahora me ha quitado mi bendición. ¿No has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Ese es más o menos, por eso el llamado del engañador, Jacob, ¿no? En contraste con Jacob, el suplantador, el engañador, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Ok? Y eso Natanael, ¿verdad? Que ha sorprendido. Y a esto le podríamos añadir la contestación que más tarde le dio el Señor en lo que hace referencia a que el cielo está abierto y hay una escalera donde suben y bajan ángeles. Ese sería el capítulo 28, o sea, el capítulo que sigue al que leímos de Génesis, ¿verdad? Y recordemos lo que dice ese capítulo, Génesis 28, 10, 12. Dice: Jacob salió de Beerseba y fue para Harán, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían. Y esta revelación, hermanos, como que Jacob estaba leyendo capítulo 27 de Génesis, capítulo 28, y el Señor dice: tú no eres engañador, y estoy meditando en un engañador. Y más adelante, cuando él le dice: rey de Israel, Natanael pasa del escepticismo a una confesión profunda. Reconoce la deidad de Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Reconoce que es el Mesías, ¿verdad? Tú eres el Rey de Israel. Con un corazón sincero, Natanael terminó confesando a Jesús. Y este era un paso más para él, ¿verdad? Pero el Señor le hace una promesa que llegaría
o nos deja ver y entender un poco más cuál fue la sorpresa que él tuvo cuando le dijo, porque te dije que te vi en la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. ¿Sí? ¿A qué se refería el Señor por cosas mayores? Bueno, Natanael lo había confesado como el rey de Israel, pero el Señor mostraría que Él es el rey del universo. ¿Ya? Una cosa mayor vería Natanael. Lo había confesado como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Natanael llegaría a entender que también Él era el Hijo del hombre, el Dios que se encarnó para salvar a su pueblo. Natanael más adelante habría de ver milagros, habría de ver señales, habría de ver prodigios, su resurrección, su ascensión, cosas mayores que solamente decirle lo que estaba meditando en un lugar secreto, ¿verdad? Y hermanos, sobre cada bendición que nosotros recibimos de Cristo, siempre veremos cosas mayores. Empezamos con la conversión, una bendición, ¿verdad? Pero inmediatamente somos adoptados como hijos de Dios, algo mayor. Y no solamente adoptados, sino herederos, algo mayor. Y nos llama a reinar juntamente con Él, sentado en lugares celestiales, algo mayor. Siempre con Cristo veremos cosas mayores. Y en el versículo 51 Él le dijo, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto indica la autoridad de Jesús. Pero también, hermanos, vemos cómo Jesús, hermanos, está anunciando que Él era el eslabón que une a Dios con los hombres, ¿verdad? Él es la escalera. El cielo se abría para el hombre, tal como ocurrió en su bautismo, ¿verdad? Cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como decía el profeta Isaías, en Isaías 64, si rasgaras los cielos y descendieras, y Él rasgó los cielos y descendió. Cuando Jacob, hermanos, huyó de su hermano Esaú, lo que leíamos después de lo que leímos de Génesis, Jacob llegó hasta Betel, donde experimentó por primera vez lo que era tener una verdadera comunicación entre el cielo y la tierra. Tuvo el sueño de la escalera, ¿verdad? La escalera que tocaba el suelo iba hasta el cielo. Veía descender ángeles. Y en relación con este sueño, Jacob escuchó la bendición gloriosa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Iba a haber esperanza para los hombres. Los cielos serán abiertos, ¿verdad? Ahora el Señor le dice a sus discípulos que ellos van a compartir esa misma experiencia que tuvo Jacob, que pudo ver la unión entre el cielo y la tierra, que antes no se podía ver, ¿verdad? No había esperanza para los hombres, pero hay una luz de esperanza. Ellos verán abrirse los cielos, verán los ángeles descender, verán al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y el Señor llega aún más lejos. Él dice que Él es la escalera, Él es el cumplimiento, ¿verdad? El Señor utilizó muchas imágenes en la Escritura para mostrar quién era Él, para mostrar cuál era la relación con los hombres. Vemos cómo en la Escritura Él dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Que alimenta a los hombres. Yo soy la luz del mundo que ilumina las tinieblas. Yo soy la puerta por la cual entran los hombres. Yo soy el camino por el cual andan hacia la vida, ¿verdad? Y ahora hay que añadirle esto, Él es la escalera que nos lleva hasta el cielo. Únicamente a través de Cristo podemos ascender
al cielo. Cristo es el vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Hermanos, como había dicho Natanael, Cristo es el Hijo de Dios y también Él está mostrando que es el Hijo del hombre. En cuanto a la referencia que hace el pasaje acerca de los ángeles, que dice que suben y descienden, bueno, no queda claro, ni en Génesis ni en el Evangelio nos dice a qué se refiere, que suben y bajan ángeles, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver en la Escritura algunas ocasiones donde, por ejemplo, Jesús en el desierto fue tentado y dice que los ángeles le servían en Mateo 4:11, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní también dice que apareció un ángel que lo ofreció, Lucas 22. En su ascensión al cielo, recordemos que había ángeles que hablaron con los apóstoles. Pero en cualquier caso, hermano, lo que se da a entender aquí es que el ministerio de Cristo fue el centro de una enorme actividad celestial, ¿sí? Jesús se presenta como esa conexión entre lo divino y lo humano, ¿verdad? Jesús se presenta como el mediador, ¿verdad? Como el cumplimiento de las promesas, como el verdadero Rey de Israel, como aquel que abrió los cielos para los hombres. Aquellos cielos que estaban cerrados fueron abiertos para los hombres únicamente a través de Cristo. Y muchos de nosotros, hermanos, luchamos con la sensación de ser incomprendidos, de ser invisibles, de ser ignorados. Vivimos en un mundo donde la apariencia muchas veces lo es todo, donde la gente únicamente ve lo superficial, pero Jesús nos ve debajo de la higuera. Jesús conoce lo más íntimo de nosotros, hermanos. Una de las verdades más gloriosas que vemos en este pasaje es que Él conocía a sus discípulos de manera íntima. Él no solo sabía el nombre de Natanael, ¿verdad? Él sabía lo que estaba haciendo antes de llamar. Lo conocía en su interior. Y de la misma manera que Él conocía a Natanael, Él nos conoce a nosotros. Él conoce nuestras batallas. Él conoce nuestras luchas secretas. Él conoce nuestros temores profundos, nuestras dudas escondidas, nuestros pecados más vergonzosos. Conoce aún las oraciones que a veces no nos atrevemos a pronunciar. Y esto, hermano, nos debe llevar a una vida de autenticidad delante de Dios, una vida transparente. Nosotros no necesitamos usar máscaras con Dios, no necesitamos aparentar, podemos venir con nuestras heridas, con nuestras preguntas, con nuestras luchas, y vamos a ser recibidos por gracia, ¿verdad? Pero eso también nos debe llevar a vivir con reverencia y con santidad, sabiendo que no hay un rincón de nuestra vida que Cristo no conozca de nosotros. No podemos ocultarle nada. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás viviendo como si Jesús te viera a cada momento? Tú sabes que donde nadie te ve, estás cultivando una vida secreta que contradice la fe, quizá estás cultivando una vida de pecado escondido. Él te ve, Él te conoce. ¿Tú lo conoces a Él? Porque, hermanos, muchas veces cuando nosotros perseveramos en pecados escondidos, lo que implícitamente estamos reflejando es que no conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios, un Dios que es soberano, que es omnisciente, omnipresente, pues no perseveraríamos en el pecado. Aún eso refrenaría también nuestro pecado. Quizá digas, hermano, sí le conozco. Bueno, su conocimiento exige que nos rindamos completamente a Él. Si lo conoces, listo, está bien, ríndete a Él.
Ríndete a ese Dios que conoces. No juegues con el pecado. No escondas lo que necesitas confesar porque Él lo conoce. Él sabe lo que tú tienes que confesar. Pero acude a Él, porque Él te conoce completamente. Y es Él quien te puede transformar. No eres tú mismo, no son tus obras, no es una persona, es solamente Él quien te puede transformar. Cuando Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Él hace una confesión valiente, una confesión profunda. Lo que comenzó con escepticismo en Natanael, terminó en adoración. Él no se quedó callado. Él respondió públicamente, claramente: tú eres el Hijo de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Un mundo que quiere minimizar a Jesús, reducirlo a un maestro. Ahora la pregunta es: ¿estamos dispuestos a levantar nuestra voz y a confesar a Cristo como el Rey soberano de nuestras vidas, no importa delante de quién? Como les decía alguna vez, hermano, hay creyentes que se creen cristianos agentes 007, ¿verdad? Que nadie los conoce. Agentes secretos. Nadie sabe que es cristiano. No, el mundo debe saber que soy cristiano. Y eso nos presiona a vivir en santidad. Ahora, la confesión de fe, hermanos, no es algo que solamente hicimos en el pasado, es algo que debemos renovar todos los días, ratificarlo. Cristo es nuestro Salvador todos los días. Cristo es mi Señor todos los días, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades. De esa manera ratificamos que realmente Cristo es el Señor de nuestra vida. Dice la Escritura: me llama Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Se nota que Jesús es el Rey de tu vida, la manera en que hablas, cómo tratas a otros, cómo enfrentas las pruebas. Las personas que te ven en esos momentos pueden: uy, Cristo es el Rey de la vida de esta persona. No tengamos una fe silenciosa, hermanos. Seamos fieles, no seamos tímidos. El mundo debe enterarse que Jesucristo gobierna tu vida. Y Jesús, hermano, le dice a Natanael que verá cosas mayores, como lo vimos ahorita en el pasaje. Y esta es una promesa que nos alcanza. Nosotros también, al caminar con Cristo, vamos a ver cosas mayores. En una vida de crecimiento continuo, una vida de asombro continuo por la gloria de Dios, una vida de revelación, ¿verdad? ¿Estamos anhelando esas cosas mayores? Eso es lo que nos ofrece Cristo, una vida fructífera. ¿Nosotros anhelamos esa vida? ¿O nos hemos acostumbrado a una vida cristiana superficial, sin expectativas? Me conformo con ir a la iglesia, soy cristiano, suficiente. O quiero dar fruto, quiero mostrar a Cristo, quiero ganar a otros para Cristo, quiero vivir una vida que deje huella, que aunque tú no dejes un epitafio, alguien lo escriba por ti. O quieres una tumba en blanco. Hermanos, deja huella. ¿Qué corona le vas a mostrar a Cristo cuando estés en los cielos? El mismo Jesús que llamó a Felipe, hermanos, transformó a Natanael. Y Él nos está invitando a caminar con Él en una vida de comunión profunda, en una fe firme, en una vida de santidad visible, en una vida que tenga una visión amplia del reino de Dios. Hermano, tú no te imaginas de la manera en que Dios puede usar tu vida si te consagras a Él, de la manera que menos lo imaginas, de manera poderosa. No te conformes con lo que ya conoces. Hay más gracia, hay más verdad, hay más gozo, hay más fruto, hay más gloria por ver. Hay cielos abiertos. Hay una escalera al cielo que es Jesucristo. Puedes caminar a través de esa escalera. Cristo es el puente, el verdadero vender, la casa de Dios, la puerta del cielo.
Hermanos, si nosotros tenemos acceso a través de Cristo a los cielos, tenemos todas las bendiciones espirituales, ¿verdad? No estoy hablando de dinero, ¿no? A veces reducimos las bendiciones gloriosas de Cristo a simple dinero. Estamos cultivando una relación llena de pasión hacia Él. Estás cultivando una vida que busque consagrarse en oración, en palabra, en comunión. Hermano, Cristo te llama más. Cristo no te está llamando a una religión humana, una religión sin sentido. Si tú estás buscando eso, mejor ve a hacer yoga, ¿verdad? Cristo te está llamando a una vida de consagración radical, a una fe viva, a una fe valiente que no se conforme con lo que conoce de Dios. Quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Entre más conozcas a Dios, más vas a ser perfeccionado a la imagen de Dios. Él te ve, Él te conoce y Él promete mostrarte más de su gloria. Tú responderás como Natanael: entrégate, síguelo, y el Señor que te promete: vas a ver cosas mayores que esa, cosas mayores que una simple conversión, aunque es glorioso, pero hay cosas mayores que esas en tu vida. Y para concluir, hermanos, hemos visto en este pasaje cómo el rey llama, cómo conoce íntimamente a quien llama y cómo su llamado transforma incluso el corazón más escéptico. A ese corazón lo puede convertir el Señor en un adorador. Jesús no es un maestro más. La Escritura dice que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, y por ende también el Rey de tu vida. Felipe fue hallado, Natanael fue desarmado, pero ambos fueron transformados. Y ahora tú estás frente a ese mismo Jesús. No es casualidad que estés aquí escuchando el mensaje, ¿verdad? No estás aquí por rutina, porque ibas pasando solamente, sino porque Cristo te trajo. Nadie te está obligando, ¿verdad? Estás aquí porque el Rey sigue llamando. Quizás tú seas como Felipe, ¿verdad? El llamado lo recibiste con claridad y lo sigues obedientemente. O quizás seas como Natanael, con dudas, prejuicios, pero hoy Jesús te dice: te vi debajo de la higuera, te conozco, ven, sígueme. Responderás con fe, responderás con confesión: Señor, yo te quiero seguir, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de mi vida. Entregarás no solo tus palabras, sino tu vida entera, porque nos volvemos a veces expertos en prometer, pero no, Cristo no quiere solo promesas, quiere tu vida. Y si ya eres creyente, te sientes firme en la fe, hermano, que este mensaje renueve en ti la pasión por aquel que te halló, por aquel que te llamó por nombre propio. No fuiste tú quien lo encontró, tú no lo estabas buscando, Él te encontró a ti. Y si Él te encontró a ti y te sacó del lodo, Él ensució su mano del lodo para sacarte. No merece tu vida, no merece que vivas para Él, no merece que tu fe sea viva, que sea valiente, que sea una fe que siga creciendo. El Rey habló y sigue hablando a través de las Escrituras. El cielo está abierto. Jesús es el puente. No vivamos como si no fuera el puente Jesús. No vivamos como si los cielos estuvieran cerrados. No sigamos a Jesús a medias. No callemos lo que hemos visto. Tú eres un testigo
El mismo Jesús que llamó a Felipe, a Natanael, te llama a ti otra vez en esta mañana. No a una vida de religión vacía, a una vida de comunión verdadera, a una vida de propósito valiente, a una vida de expectativa gloriosa. Así que mira a tu Rey, escucha su voz, sigue adelante, sabiendo que cosas mayores verás. Amén. Vamos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque cuando nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros. Cuando no te buscábamos, tú nos buscaste y nos hallaste. Llamaste por nombre y nos dijiste, sígueme. Señor, tu voz sigue resonando en nuestro corazón. Y tú sigues llamándonos para que veamos cosas mayores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no quedarnos con lo que tenemos. Ayúdanos a no vivir un cristianismo frío. Ayúdanos a vivir una fe viva. Una fe que anhele más, Señor. Una fe que confiese que tú eres el Rey, que tú eres el Hijo de Dios.